Buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos presentando un poquito de problemas con la señal de internet, pero estaremos llevando esta clase hasta donde sea posible. Bienvenidos sean a esta clase número 3, teorías de aprendizaje. Hoy estamos con la semana número 3, interacciones maestro-estudiante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Soy su catedrático Edulfo Antonio Barrios y estaré para llevarles esta clase el día de hoy. ¿Por qué no estamos transmitiendo en video? Bueno, no estamos transmitiendo en video porque hay problemas del ancho de banda y entonces al tener problemas de ancho de banda no podemos hacer la transmisión de video. Pues hoy estaremos con las interacciones de maestro-estudiante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El objetivo para el día de hoy es desarrollar capacidades que le permitan formular pensamientos lógicos, reflexión crítica en su formación profesional a nivel de autonomía e implicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje para lograr una interacción maestro-alumno de calidad. Bien, cuando tenemos esta presentación, vamos a hacer un zoom por acá. Entonces estamos hablando de que como docente vamos a tener que adquirir, y no solamente adquirir, sino demostrar los conocimientos que los alumnos son capaces de asimilar. Esto con la interacción entre profesor y conocimientos. Luego tenemos la interacción alumno-saber y también tenemos las interacciones de profesor-alumno. Todo esto tiene mucho que ver con enseñanza, aprendizaje y pedagogía. Entonces, cuando tenemos estas tres interacciones, interacción, profesor y conocimientos, vamos a tener que los conocimientos que los estudiantes adquieran son capaces de asimilar. Y cuando hablamos de esto y de interacción del profesor y sus conocimientos, vamos a recordar que los estudiantes en cualquier nivel, tanto en primaria, en secundaria, en diversificado, siempre van a ser capaces de poder asimilar, pero va a depender mucho de la capacidad que tenga el docente para poder transmitir sus conocimientos, la capacidad que tenga el docente para transmitir ese cúmulo de enseñanzas que va a tener que hacer. Y cuando hablamos de la globalización de la disciplina, de programación, de modalidades, de códigos, es acá donde también el profesor, con todos sus conocimientos que ha adquirido, va a poder no solamente globalizar en la disciplina. Cuando hablamos de globalizar de la disciplina, estamos hablando de que el docente debe conocer como tal la disciplina. Y cuando hablamos de la programación, de las modalidades, es decir, cuando interactuamos en modalidades, recordemos que en el sistema educativo nacional, acá, en el sistema educativo nacional tenemos diferentes modalidades, desde principalmente la mayor cantidad de modalidades que se dan es en el nivel medio. En el nivel medio tenemos diferentes modalidades y una de ellas es la modalidad de INEBs tradicionales. Los INEBs tradicionales son los famosos Institutos Nacionales de Educación Básica Tradicional. Están los INEBs de telesecundaria, están los Institutos Nacionales de Telesecundaria y también están los institutos NUFED, que son los núcleos de educación principalmente familiar. Y por supuesto que están otras modalidades en este nivel medio. Se trata de principalmente de educación con los institutos por cooperativa y los institutos que trabajan con IGER, de educación radiofónica. Estos institutos, principalmente los institutos de educación a distancia con IGER, pues también es una parte de la modalidad
que se tiene dentro de esto. Bueno, vamos a dejar un momentito ahí para que ustedes puedan observar. Bien, y ahora vamos a ver la interacción de alumno-saber. Cuando vemos de interacción alumno-saber, vamos a tener los conocimientos previos. Es acá en el aprendizaje en donde el aprendizaje ya interviene el estudiante. Acá es donde interviene el estudiante con los conocimientos que el docente le ha dado y esta parte de interacción alumno-saber son todos esos conocimientos previos que el estudiante ya ha tenido. Es decir, todo lo que ha acumulado a través de su experiencia. Tanto el estudiante como el docente han tenido conocimientos previos. Y esta es una novedad dentro del aprendizaje significativo, porque los conocimientos previos generalmente cada persona la tiene. Cada persona va a tener sus conocimientos previos, todo lo que conoce por la experiencia, por el tiempo que ha tenido en las aulas o en algún otro lugar. Luego está el nivel de complejidad y el nivel de complejidad y abstracción, que es generalmente, cuando hablamos de este nivel de complejidad, estimados estudiantes, estamos hablando de cuánto se le dificulta al estudiante, cuánto se le va a dificultar para su nivel de aprendizaje. Cierto, ya tiene conocimientos previos, va a tener una novedad con los conocimientos adquiridos, pero ¿qué nivel de complejidad y cuánto se le va a dificultar para poder seguir adquiriendo nuevos conocimientos? Y sobre todo, esta otra parte que es la abstracción. Cuando hablamos de abstracción, recordemos que lo abstracto es todo aquello que no podemos ver, que nos cuesta tocar, que no tenemos la percepción adecuada de todo esto. Entonces, es importante pues ver que la interacción del alumno con el saber es determinante porque va a ir adquiriendo esos procesos cognitivos de acuerdo a sus conocimientos previos, a sus niveles de nuevos conocimientos y su complejidad. Posteriormente tenemos los procesos metacognitivos. Esos procesos metacognitivos son todos aquellos que el estudiante ha ido aprendiendo, que ha ido acumulando. Cuando ha ido acumulando procesos metacognitivos, estos procesos metacognitivos que el estudiante ha ido adquiriendo se van a reflejar con las estrategias que tanto el docente como el estudiante han ido utilizando. Si el estudiante recibió de parte del docente una buena estrategia, vamos a ponerlo acá. A ver, el docente y el estudiante. Si el docente utiliza estrategias adecuadas, el conocimiento que tiene el docente lo pone en común con el estudiante. El estudiante adquiere esos conocimientos y los transforma en nuevos aprendizajes, en nuevos conocimientos. Cuando se tienen esos nuevos conocimientos, el estudiante será capaz de adquirir esos conocimientos que ha adquirido y transformarlos. Entonces ya aquí comienza este proceso que se llama metacognición. La metacognición es importante para el estudiante. Vamos a descartar y vamos a seguir explicándoles a ustedes. Ojalá que
pues yo me encuentro acá en un establecimiento educativo y ustedes van a escuchar probablemente un poquito de murmullo, pero es prácticamente también parte de el lugar en donde nos estamos ubicados. Bien, entonces tenemos este proceso cognitivo del cual estábamos hablando. Ahora viene la aplicación de los aprendizajes a otras áreas y a la vida. Recuerden que la semana pasada yo les estaba diciendo que un docente tiene que enseñar no solamente para la vida, sino también para el trabajo. El docente que no cumple con esta función, con este rol de enseñar para la vida y el trabajo, mejor que se dedique a otras cosas, porque no tiene la capacidad de transformar la vida del estudiante. Entonces, si usted va a trabajar como docente para enseñar para la vida y para el trabajo, entonces va a tener que utilizar aplicaciones de los aprendizajes y los va a trasladar a otras áreas y a la vida. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir, cómo vamos a tener esos conocimientos? Bueno, aplique. Usted conoce estudiantes, pero, a ver, vamos a regresar. Recuerden que hay estrategias. Recuerden que hay estrategias docentes y hay estrategias de aprendizaje. No es lo mismo. Las estrategias docentes son todas aquellas que el docente va a utilizar en el aula con sus estudiantes. Aquí entran juegos, aquí entran material didáctico, aquí entra dinámicas, bueno, todo lo que el docente vamos a recordar que una estrategia, para comenzar las estrategias las empezaron a utilizar los militares. Los militares empezaron a utilizar estrategias. ¿Qué tipo de estrategias? Para poder combatir a sus enemigos. Entonces, cuando utilizaron estas estrategias, los militares, era para poder mejorar y ganar las batallas. Entonces, las estrategias eran específicamente para eso. Ahora, las estrategias de los docentes va a ser en función de cómo mejorar el traslado del conocimiento. Y que logre una fijación, porque eso es lo que usted debe buscar, que el aprendizaje se fije. Si usted no logra que haya una fijación de los conocimientos, entonces hemos fracasado en esto de nuestras estrategias. Entonces, vamos a mejorar las estrategias de acuerdo a cómo nosotros como docentes traslademos el conocimiento, la fijación del conocimiento. A eso se refiere esto de aplicación de los aprendizajes a otras áreas de la vida. Sigamos descartando esto y lo vamos a poner de nuevo dibujado. A ver. Yo como docente tengo estrategias para enseñar, pero también debo enseñarle a mis estudiantes que desarrollen estrategias para estudiar.
Entonces, usted puede tener una muy buena estrategia docente, una muy buena estrategia de enseñanza, pero si no le enseñó a su estudiante a que tenga una adecuada estrategia para estudiar, esto se rompe y no se logra llegar a la metacognición. La metacognición se va a lograr media vez usted como docente sepa enseñar, pero no solamente enseñe, sino que también le diseñe a los estudiantes las estrategias para que ellos estudien adecuadamente y que esos conocimientos se conviertan en conocimientos que se fijen en el cerebro del estudiante. A eso se refiere con la aplicación de los aprendizajes a otras áreas de la vida. Bien. Hay unos cursos que son importantes, que son, por ejemplo, de abstracción y síntesis. Están los cursos de abstracción y síntesis que, sobre todo en la matemática. La matemática es muy abstracta. La matemática es muy difícil que usted, por ejemplo, cuando estamos trabajando álgebra, cuando estamos trabajando física fundamental, al estudiante le cuesta porque hay muchos símbolos. A eso se refiere esto de elevar el nivel de abstracción, porque al elevar su nivel de abstracción, el docente a sus estudiantes van a ser capaces de poder aprender. Bueno, nos vamos con los obstáculos de los aprendizajes para aprendizajes futuros. Bueno, cuando hablamos de los obstáculos de los aprendizajes para aprendizajes futuros, recuerde que un docente debe enseñarle a sus estudiantes a pensar. ¿Pero qué tipo de pensamiento? Pensamiento lógico. Si el docente aplica pensamiento lógico, sus estudiantes van a ser capaces de poder descifrar todo lo que tenga que ver con abstracción. Y van a ser capaces de mejorar las dificultades de aprendizajes. Entonces, por eso es importante que usted como docente llegue y aplique todo lo que sea necesario para poder ayudar en esto del aprendizaje significativo. Y de esa manera se estará realizando. Vamos a tratar acerca de las interacciones del profesor-alumno. Vamos a dejar esto, lo vamos a descartar y lo vamos a volver a presentar sobre esta parte. Las interacciones de profesor-alumno nos indica que el concepto de educación y de aprendizaje en el sentido mediador. Recuerden que hablamos la semana pasada, el docente ya no es el centro. Ya el docente no es el centro. ¿Quién es el centro? El estudiante. Entonces,
Recuerde que el docente ya no es el centro del proceso educativo, sino que es solamente un mediador, porque el centro del aprendizaje es el estudiante. ¿Cómo vamos a encontrar una interacción profesor-alumno con niveles de empatía? Empatía. Ponerse en el lugar del otro. Entonces, la empatía es ponerse en el lugar del otro. Si yo soy empático, cuando muestro niveles de empatía es que me voy a poner en lugar de la otra persona. Interés en implicación en el proceso. ¿Qué es interés e implicación en el proceso? Bueno, usted tiene que interesarse. Pero también tiene que, en la educación, va a ser mucho mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje porque si usted es de los docentes que le dan lo mismo, si su escuela está bien, si su escuela está mal, si usted es de los docentes que le da lo mismo que la escuela esté pintada, que no esté pintada, que haya espacios adecuados para el estudiante, si le da lo mismo llevar un cartel, no llevar cartel, llevar una presentación o no llevarla, usted no se está involucrando. Entonces le da lo mismo. Da lo mismo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se haga de la manera más adecuada. Y luego vienen las expectativas locadas y fracasos en el proceso. Yo no sé si ustedes ya han tenido conocimiento de cómo se trabajan, por ejemplo, los árboles de problemas. Un árbol de problemas. Recuerde que hay efecto, hay problema y hay causa. Entonces, cuando hay un efecto, generalmente un efecto es causado por algo. Efecto, causa, nos va a dar un problema, una problemática. Entonces, cuando tratamos de las expectativas logradas y fracasos en el proceso, siempre tenemos que buscar cuáles fueron las causas por las cuales un estudiante no aprende. Las causas por las cuales un estudiante no retiene. Y luego tenemos también los niveles de autonomía logrado, incremento de seguridad, la capacidad para asumir riesgos, conflictos y problemas. Vamos a seguir pasando. Ahora nos vamos con el nuevo rol del docente. ¿Cuál es el nuevo rol que el docente tiene que jugar ahora? Recordemos que el rol del nuevo docente ahora tiene que socializar más con los estudiantes. Antes no había mucha socialización, ahora tiene que socializar con los estudiantes. Debe tener diferentes metodologías. Ojo a esto.
Ojo a esto otro también, ser innovador y ser creativo como docente. Debe ser innovador y debe ser creativo para dar sus clases. También debe tener un apoyo importante para la autoplanificación del estudiante. Esto casi no se da en nuestro medio y debe implementar materiales o recursos adecuados. Algo que generalmente no hace el docente actual es planificar. ¿Qué es lo que hace el docente actual? Compra las planificaciones. La planificación que se hace en Zacapa, la planificación que se hace en San Marcos no es la misma. Por eso hablamos de que debe ser flexible, debe ser contextualizada. Entonces, el nuevo rol del docente no es solamente, como yo soy mediador, que el estudiante mire a ver cómo aprende. No, no es así. Usted es mediador, pero también su rol es de socializar, de tener diferentes metodologías para poder enseñar, de ser innovador como docente. Y por eso le escribo aquí, ojo, sea innovador, sea creativo, no nada más esté teniendo de que, bueno, voy a ir a dar mis clases lo mismo todo el tiempo. No, tiene que innovar, tiene que ser creativo para poder dar sus clases. Sigamos. Bueno, el nuevo paradigma de la educación en nuestro país. Hace un momento estábamos hablando del docente, ahora tenemos que hablar del estudiante. Tenemos la mediación del profesor, aquí está el profe, pero ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante? El estudiante tiene que hacer uso de nuevas tecnologías. Cuando el estudiante usa nuevas tecnologías, se recuerda que ahorita estamos en educación híbrida. El estudiante debe usar dispositivos. De hecho, usted lo está usando en este momento. O sea, nuevas tecnologías. ¿Qué debe tener también el estudiante? Conocimientos previos. Pero generalmente el estudiante, esos conocimientos previos, ¿dónde los va a adquirir? En casa, en la televisión, en plataformas digitales. Entonces usted tiene todo esto con los conocimientos previos en su casa, lo que ha visto por televisión, lo que ha visto por plataformas digitales. ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante? Integrar sus habilidades. La integración de sus habilidades, ¿a qué se refiere? La integración de las habilidades es que el estudiante con estos conocimientos previos va a adquirir sus nuevos conocimientos, pero también va a adquirir habilidades. Una habilidad para poder usar, por ejemplo, Zoom, Meet, puede usar plataformas de diferente tipo,
como Moodle, por ejemplo, y otros. Integración de sus habilidades. Todas las habilidades las tiene que integrar para tener un cúmulo de conocimientos. Con esas habilidades que ha adquirido, va a tener actividades para poder comunicarse con otras personas, bien sea digital, oral, de forma escrita, etc. Yo no sé si ustedes han visto que los chicos ahora ven muchos programas de televisión, ven videos en YouTube, y ya los chicos hablan distinto, ya no hablan como los niños anteriormente. Ahora los chicos hablan de una manera distinta. Entonces están aprendiendo con habilidades comunicacionales. Y luego entonces tiene aprendizaje autónomo. Ya fue adquiriendo todas estas habilidades y va a tener sus propios aprendizajes autónomos. Y si es pilas, el estudiante va a llegar a tener a un espacio que se llama investigación. La investigación es donde ya el estudiante usa todo lo anterior para poder crearse hipótesis. Entonces va creando sus propias hipótesis, está haciendo sus propias investigaciones y trata de buscar respuestas a todas sus interrogantes. Para todo esto que estamos hablando, se necesita que el estudiante y el docente tenga un aprendizaje colaborativo. Perdón por el sonido de niños, pero es que estamos en un establecimiento educativo, ya que venimos a una inauguración y me agarró aquí el tiempo en la inauguración de un establecimiento educativo y pues están inaugurando la escuela. Entonces por eso están acá alumnos. Se los voy a poner para que ustedes vean si es que soporta. Por acá está la inauguración de la escuela, está el alcalde y aquí está su servidor. Entonces estamos en trabajo también, andamos trabajando. Entonces por eso si ustedes escuchaban el murmullo, andamos involucrados dentro del ámbito educativo. Hay algo muy importante que no se les tiene que olvidar a ustedes, que es el liderazgo. El liderazgo de un docente. Si tenemos problemas de señal, les ruego que me disculpen en su momento, porque de repente se puede caer la señal por razones de distancia, clima y algunas otras cosas más. Bueno, el liderazgo del docente. Recuerde que hay diferentes tipos de liderazgos. Autocrático, democrático, que son de los que más hay en los establecimientos educativos. Liderazgo autocrático, liderazgo democrático, que son los que más vamos a encontrar. Pero de eso vamos a hablar un poquito más en las próximas clases. Vamos a hablar acerca del liderazgo del docente y qué es lo que puede tener para poder motivar a sus estudiantes. Hoy voy a tener que dejarles para que puedan ver en YouTube un video que va a servir para sus próximas tareas. Pero esto se los voy a anotar aquí un poquito más adelante. Y de preferencia mejor si lo van viendo ya en YouTube este video de esta película. Bueno,
El docente comunica, motiva, moviliza. Un clima organizacional en una empresa es importante, pero el clima dentro del aula debe ser mucho más importante. Debe tener convicción, implicación, libertad, debe ser agradecido, debe tener respeto y debe ser compasivo con algunos de sus estudiantes. Entonces, quiero decirles que la película que ustedes van a tener que ver esta semana tiene que ver con liderazgo. Entonces, la película aquí está, el nombre, me hacen favor de verla, de eso va a ser su tarea de 10 puntos que más adelante se les va a tener que poner. La película se llama Escritores de Libertad. Entonces, Escritores de Libertad es una película de una docente. Entonces, ustedes van a tener que observar esta película, Escritores de Libertad, y con eso van a tener para poder hacer sus respectivos resúmenes, y de eso van a tener que tener un resumen que ya les estaré diciendo de qué manera. Ya el año pasado ustedes hicieron sus tareas, y en esas tareas pues yo les voy a hacer algunas preguntas, y con la película que ustedes van a observar van a definir qué tipo de liderazgo hay en los docentes. Muy bien. Escritores de Libertad. Voy a pedirles por favor que si pueden ir a ver la película los siguientes 45 minutos, porque tenemos problemas aquí con el internet. Entonces, si ustedes pueden ver Escritores de Libertad, película, de una vez desde hoy, y lo vamos comentando. Entonces, por favor, Escritores de Libertad, la película, en los siguientes 45 minutos, y ya luego con eso estaremos haciendo el resumen respectivo. Yo por el momento quiero agradecerles acá por cuestiones de tiempo, agradecerles, y mañana a la misma hora, de 2 a 3 y media de la tarde, yo tengo este mismo curso. Por si ustedes quieren entrar a la clase del día de mañana, pueden hacerlo. Así es de que les suplico que vayan a ver Escritores de Libertad, película en YouTube, y ahí la van a encontrar. No el resumen, porque el resumen no nos sirve, sino que puedan ver la película, y si tienen el tiempo respectivo el día de mañana, que nos podamos encontrar de 14 horas en adelante. Por cuestiones de tiempo, de clima, el internet está bastante difícil, pero mañana podemos observar la clase completa.